Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco mucho su compañía. Las ideas sobre si es posible o no invertir en Cuba se han vuelto otra vez tema de conversación y de no pocas dudas entre todo tipo de personas. Desde los cubanos que han logrado acumular pequeños capitales por sus esfuerzos y trabajos fuera de la isla, hasta entre economistas, analistas y por supuesto entre inversionistas de diversas partes del mundo. El pasado 31 de mayo, el ministro de Comercio Exterior y para la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, publicó un tuit diciendo que la Ley 118 de Inversión Extranjera no establece ninguna limitación respecto al origen del capital. En ese sentido, los ciudadanos de origen cubano no están limitados para invertir en Cuba. Eso dijo el ministro castrista en su mensaje a los exiliados. La prensa oficialista de Cuba, en manos del régimen dictatorial de la familia Castro y ahora con el sucesor designado Miguel Díaz-Canel al frente, se ha encargado de estos días decir y echar a andar, no sin mostrar desespero, el mensaje de que los cubanos residentes en el exterior, entre ellos por supuesto los exiliados, como no se permiten llamarnos, podrían invertir en la isla con las mismas condiciones que un extranjero. En este sentido, Débora Rivas, alta ejecutivo del MINSEX, el Ministerio de Inversión Extranjera, manifestó en una entrevista con el sitio digital oficial Cuba Debate que el hecho de que los cubanos emigrados puedan invertir en Cuba está contemplado en la Ley 118 de la Inversión Extranjera aprobada en 2014. Vale citar que la señora Rivas acotó que el término de inversionista extranjero no señala en ningún lugar la ciudadanía u origen, pero sí queda claro que el inversionista tiene el domicilio y capital fuera de Cuba. Y también Rivas precisó que los ciudadanos nacidos en la isla, que en estos momentos viven en otros países, deberán acogerse a la ley de inversión extranjera porque no son residentes permanentes en Cuba. Su capital y sus negocios radican fuera del país. Y la entrada de esos recursos que aportarán para el negocio es un flujo de inversión que no tiene su origen aquí. Eso dijo la directora general de inversión en la isla. La funcionaria dijo además que no hay distinción en el trato a los inversionistas extranjeros que sean cubanos residentes en el exterior. Igual que para el resto de los inversionistas, el tipo de establecimiento responderá al proyecto que se proponen realizar, recalcó la representante del régimen comunista. Pero como bien sabemos, el régimen de La Habana, como todos los regímenes comunistas, está repleto de contradicciones, muchas de ellas de carácter económico. Y resulta muy llamativo que los cubanos que vivimos fuera de la isla, seamos conscientes de nuestro exilio o no, solo podamos entrar en territorio cubano con nuestra nacionalidad cubana. Pero como nos recuerdan las leyes castristas, nuestras posibles inversiones dentro del país son consideradas como inversiones extranjeras. Algo también muy llamativo es que en la ley de inversión extranjera no se contempla que se pueda invertir ni en salud ni en educación. ¿Y cómo se explica que si tanto la salud como la educación están en tan malas condiciones y al régimen supuestamente le interese tanto el pueblo, ¿por qué no permite que se invierta en salud y educación? ¿Por qué en estos momentos se lanza esta propaganda que a todas luces busca seducir a los cubanos que viven fuera, a los exiliados, a poner su dinero, su esfuerzo, su trabajo en manos de la conocida legalidad socialista del régimen? ¿Invertir en Cuba es realmente una buena opción económica? ¿Es también una opción moral para los cubanos exiliados? ¿Qué busca el régimen de La Habana? ¿Y qué pueden esperar los cubanos que lancen sus capitales y sus esperanzas en las telarañas del sistema comunista de la isla? Son preguntas que imagino se hagan al menos una vez todos aquellos cubanos que salieron de la isla por esa mezcla funesta de ineficiencia socioeconómica y por la violación de todos los derechos fundamentales. Vale la pena olvidar, es sano y justo, el por qué hay más de 2 millones de cubanos que tuvieron que decir adiós a su país bajo el régimen comunista y rehacer sus vidas, tener vidas en países que premian el libre mercado. ¿Deberíamos o no pensar en todo esto? Y para hablar de la realidad económica y social y de los resultados de la imposición de la ideología comunista en Cuba, me complace recibir a mi querido amigo Julio Schilling, politólogo y analista cubano. Bienvenido a Karen a las 8. Julio, una vez más, muchísimas gracias. Encantado, Karen, de estar contigo y con tu gran audiencia. Claro que sí, muchas gracias. Julio,
¿Por qué el régimen cubano lanza precisamente en estos momentos este mensaje a los cubanos que viven fuera de la isla para que inviertan dentro de su país? Desesperación. Desesperación por muchas razones. Primero, tenemos que entender que desde 1982 ya han habido 5 decretos, leyes que supuestamente abren la inversión a acomodar a los extranjeros. En el 2014, la cuestión de que si los cubanos que vivían fuera del territorio nacional, si podrían invertir, bueno, el régimen no le interesó, porque la realidad es que el modelo socialista es tan eficiente como es corrupto, y no solo corrupto en que el dinero no hay forma de realmente contabilizarlo, sino el propio sistema estimula a eso. Mira, para que tengas una idea, la iniciativa del acercamiento que propuso el expresidente Barack Obama, y esto que te voy a decir son cifras que sale del Consejo Económico y Comercial Cuba estadounidense, que es una ONG autotitulada Apolítica, con sede en Nueva York, que se dedican a promover los intereses del acercamiento comercial. Sus miembros pagan grandes sumas para recibir información. Ellos han anunciado que la iniciativa en esos cerca de 2 años de la administración Obama le otorgó al castrocomunismo $12.000 millones. 12.000 millones de dólares en 2 años. Y sin embargo, hemos visto el deterioro extraordinario del castrocomunismo. Bueno, eso tiene su explicación. El modelo socialista no funciona, mantener un régimen represivo y de dominación total como el que hay en Cuba es altamente costoso, y mantener la vida de esos altos allegados al poder político pues tiene un alto costo. Entonces, naturalmente, están recurriendo ahora a ese 23% de la población cubana que vive fuera del territorio, por una razón sencilla: producen 9 veces el Producto Bruto Interno de los cubanos que viven fuera del territorio nacional, es 9 veces lo que se produce intramuros. Entonces, por el mismo sistema. Por supuesto. Pero entonces vamos a las contradicciones una vez más del castrismo. Está contemplado esto dentro de la ley de inversión extranjera, pero los cubanos, como bien decía en el monólogo, los cubanos que vivimos fuera de Cuba es obligación entrar a Cuba con pasaporte cubano. Tengamos nacionalidad de cualquier otro país o pasaporte de cualquier otro país al tenerla, igual no importa, tenemos que entrar a Cuba con ese pasaporte que es carísimo y hay que renovarlo además cada 2 años. Somos cubanos para algunas cosas, correcto, para otras no, para otros somos excubanos, para otros somos enemigos del pueblo, cuando sabemos que el exilio cubano durante décadas ha enviado remesas al pueblo cubano porque es nuestra familia. Entonces, ¿cómo se explica esta contradicción? Cubanos a veces, otras veces no entiendo. Porque el régimen divide a los cubanos en 2 bandos. No los que viven fuera, los que viven dentro, sino los que están sumisos a su control dictatorial y los que representan una fuerza contestataria real o imaginada por ellos. Esos son los 2 bandos. Entonces, naturalmente, con los cubanos que viven fuera, viviendo en democracia y teniendo la enorme influencia que tenemos en la política de gobierno democrático, que eso va a otra, el estímulo a esta desesperación que tiene que ver con el título 3 de la ley Helms-Burton, pues naturalmente están buscando no solo el dinero que los cubanos pudieran arriesgar en un experimento delirante, porque primero tenemos que establecer que aún con las medidas que el presidente Obama en el pacto que hizo con Cuba Comunista le dio de facilidad, los inversionistas no corriendo, primero porque no hay un Estado de Derecho y segundo porque el propio régimen le cerró las puertas a determinadas empresas que estaban dispuestos a arriesgarse. Todo esto es un juego que no solo busca el tema del dinero, más que eso, Karen, lo que busca es un cabildeo, presión política en el exterior para que los Estados Unidos cambie su política y deje de revertir todo el proceso obamista y le presente el acceso a crédito norteamericano, que es lo que buscan. Ahora, también llama la atención y molesta, por lo menos a una cubana como yo, que vive fuera, pero me molesta y siempre me molestó mucho el hecho de que
el cubano que vive fuera ya es tratado como extranjero dentro de la isla y el cubano que está dentro sigue sufriendo el apartheid que sufrí yo cuando era cubana en Cuba. Y lo siguen sufriendo. En este caso, el régimen está dando por opción al cubano que vive en el extranjero, el que se fue, a invertir, pero los cubanos dentro de Cuba, ¿tienen esta opción? Correcto, por supuesto que no. Y hemos visto cómo los cuentapropistas, por ejemplo, han del pequeñito espacio que se le dio con las licencias que se le ha permitido, pues una reversión y cerrar. Lo que hemos visto, en vez del fortalecimiento del sector, no estatal, porque ni siquiera ellos le llaman sector privado, sino el fortalecimiento del sector gubernamental en la economía. Entonces, lo que tú estás apuntando es realmente el gran dilema moral, que lo es. ¿Cómo es posible que precisamente quien el régimen pues presenta como los enemigos de la patria, que no es para nada cierto, a la misma vez le quiere dar la bienvenida por la necesidad imperiosa de fondos? Pero no a todos, Schilling, porque supuesto. si ahora tú quieres abrir un negocio, tú eres cubano, ¿verdad? Y quieres abrir un negocio en Cuba, seguro vas a tener que pasar por el screening del régimen. Correcto. Y ellos van a escoger también, como siempre han hecho, quién aceptan dentro y quién no, porque si no podemos ni siquiera entrar a nuestro país porque la dictadura nos los impide, nos los ha impedido, entonces imagínate tú poder invertir. Mira, ya el régimen ha hecho un cortejo de numerosos cubanos que viven en el exterior, que tenían propiedades que el régimen pues los robó, para ver si querían regresar y no les ha interesado regresar. O sea que ya esto el régimen lo ha tratado. Y por supuesto esto es parte de la pieza necesaria que vieron cómo en China funcionó. Tenemos que entender de que el modelo chino, la modificación a la economía, fue necesario contar con los chinos fuera del exterior. Los chinos de Taiwán, Macao y Hong Kong fueron los primeros inversionistas en China comunista. Y eso no ha ocurrido con Cuba por la sencilla razón de que el cubano no está dispuesto a separar la economía de lo político y de lo civil y social. Pero después de 60 años de destrucción absoluta de la economía, cuando están tan desesperados ahora, 60 años después, de oportunidad tras oportunidad de que esta vez sí, vamos a esforzarnos que esta vez sí, 60 años llevamos así, y ahora tienen que contar entonces con el capital extranjero y con el capital de los cubanos que se fueron a vivir y a crecer en un sistema que no es el cubano. Esto no es una muestra más tan obvia y tan clara de que ese sistema no funciona. ¿No sería más fácil simplemente decir, después de 60 años ya no funcionamos, demos oportunidad a nuevos cerebros y nuevos sistemas para poder echar para adelante el país? Karen, mira, esa gran contradicción, para quien tuviera duda, se vio cuando por la playa, por La Habana, mejor dicho, se paseaban los capitalistas más capitalistas del mundo con los familiares allegados del régimen castrista, o sea, en pleno lujo, en el lujo que viven, porque es la realidad. Entonces, esa perversión que hay, más allá del Estado de Derecho que no existe, no es nada más que una política de un paso hacia adelante y dos o tres hacia atrás. El tema particular de los cubanos fuera de la isla, de invertir en Cuba, se tocó en el 2014 cuando se promulgó la ley y el propio régimen dijo, esto no es aceptable. El acercamiento de las relaciones, que era la oportunidad dorada si hubiera habido algún interés genuino de algún tipo de modificación, el régimen no lo aprovechó. Y mira que el presidente Obama les extendió, hizo todo lo que pudo y no fueron capaces, porque en el fondo todo esto lo que tiene que ver es con la política, el control político. La economía es una herramienta, no les interesa si el estándar del cubano va al nivel precolonia, eso no les interesa, eso es irrelevante. Ellos van a seguir con los mecanismos de la propaganda en el exterior, los papagayos que tienen, la falsificación de la verdad, y con eso siguen. Ellos no van a dejar ningún factor que pueda alimentar la verdad dentro de Cuba. Ahora, el régimen cubano sigue intentando tener como bandera, como hemos visto a lo largo de 6 décadas, lo que es el sistema de salud y el sistema de educación. Sabemos, eso lo sabe cualquier cubano y lo sabemos también los que seguimos el tema Cuba, que hoy día es un fracaso absoluto, muy triste para los cubanos, el fracaso de lo que ha sido la educación y el sistema de salud pública en Cuba. Eso lo sabemos. ¿Por qué
no se han contemplado que pudiesen ir cubanos desde afuera a invertir en estos sectores? Bueno, primero porque el sector de salud en particular es parte de un negocio para el régimen, o sea, arrendando el equipo de trabajador, médico, enfermera, técnicos, como Solo pieza, para el régimen, que como, ha vendido, que es la exacto. salud pública totalmente gratuita para el cubano y está en críticas condiciones en la realidad. Por supuesto, y sin lugar a dudas yo creo que el punto que estás haciendo, que si hay áreas precisamente que necesitarían de una mejoría colosal, porque salud pública hay en todos los países desarrollados y muy superior a lo que hay en Cuba, igual que educación universal, la hay en todos los países desarrollados en Europa y el cubano queda muy deficiente, pero aún así resisten eso, primero porque es una pieza de negocio, siguen con la esperanza de seguir arrendando la mano de obra porque les representa un dinero que pueden, y naturalmente inversión desde afuera en esos sectores, pues va a destruir el modelo que ellos tienen para falsificar la información. Y ahora yo me río sola porque es que estoy pensando, y si a mí se me ocurre que quiero invertir en un periódico o en algún medio de comunicación, en una escuela, algo así, ahí en el medio de La Habana, por allá por donde yo vivía, ¿me dejarían? ¿Me lo permitiría la dictadura? Por supuesto, yo siempre lo digo, un medio de educación, un medio de comunicación con toda la libertad del mundo, Karen, sin censura. mira, ¿Sería posible? la apertura de Obama hacía la noción para que estadounidenses y cubanos desde acá que abrieran centros de enseñanza, centros con la idea de promover la sociedad civil. Los que defendieron la apertura pues dijeron esto es la banderín. El régimen no le interesó un bledo eso. No le interesó un bledo porque ellos no están dispuestos a ceder absolutamente nada que le ponga a cuestionamiento el monopolio que ellos quieren tener sobre la información y la verdad y el control en Cuba. Ahora, Julio, ¿cuáles son las contradicciones más importantes que existen en los sistemas socialistas, comunistas, en términos económicos? Primero, mira, hablar de igualación en un país donde realmente hay un sistema de casta de privilegiados y el privilegio va de acuerdo a cuán próximo estás al poder político, en tu mayor rendimiento y utilidad al proceso dictatorial. Entonces, el resto de la población está obligado a vivir en un estado de miseria perpetua, porque es penalizado, y eso lo hemos visto constantemente. Ustedes han hecho muy buenos reportajes de determinados productores que de pronto están saliendo y son castigados. O sea, imagínate tú la barbarie. Ellos han dicho que nadie puede enriquecerse. Exacto. Solamente ellos. Solamente ellos. Ahí está. Y si no, veamos el récord de los hijos de Fidel Castro. Exactamente. Entonces, es realmente un cinismo a un nivel extraordinario. Entonces, claro, el pueblo está consciente de eso. El pueblo de Cuba no está ciego a eso. Se mantiene por la represión, el alto costo que paga el cubano, que ese sistema represivo tiene a la vez un enorme costo, que entonces, pues naturalmente, cuando miramos todo lo que está ocurriendo con los daños colaterales indirectos del reforzamiento del título 3 de la ley Helms-Burton, pues los pocos inversionistas que estaban contemplando han echado hacia atrás y los que están asustados. Más allá de lo que digan en público, están nerviosos porque se está haciendo justicia. Ahora, hay quienes dicen que el comunismo o el socialismo es un capitalismo de Estado. Bueno, en Cuba es un capitalismo militar de Estado. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, efectivamente, o sea, tenemos que ver que, en efecto, las empresas Gaesa, si fuera es la hotelera más grande en América Latina. O sea, que realmente están ejerciendo un capitalismo de Estado como lo definió Vladimir Lenin en la Unión Soviética. Entonces, para ello sí hay mercado, para ello sí hay acceso a productos, acceso a distribución, para ello se hizo la ley. Para el resto de los cubanos, no. Por eso te digo que aquí hay dos tipos, los que están bien allegados, dos tipos de ciudadanos, los que están bien allegados al poder y el resto de la población que no tiene nada que ver con ese mundo secreto que viven los Castro. Y para los cubanos, que hay tantos fuera de Cuba que han tenido que salir de Cuba precisamente porque hay un régimen dictatorial en la isla, aunque digan algunos que son refugiados económicos, al final el origen del problema es el régimen dictatorial, la dictadura que tenemos en la isla durante 60 años. Para el cubano que desee invertir,
¿Va a ser realmente libre mercado? Ese cubano que tiene sus ahorros más o menos, depende porque cada cual le va de una forma diferente en el capitalismo y es lo normal, pero ese cubano que en el libre mercado ha logrado tener su pequeño o gran capital, ¿va a ser realmente libre dentro de Cuba si quiere invertir? Mira, si ahora Juan García decide abrir en el cerro un salón para quitar piojos, tal vez el régimen se lo va a permitir, siempre y cuando ese salón no logre atraer determinada atención y logre estimular cubanos a poner otros salones de piojos que puedan competir con empresas estatales que tiene el régimen. Cuando eso ocurre, son aplastados. Y eso lo vemos constantemente ocurrir en Cuba. Así es. Ahora, Julio, el próximo jueves 20 de junio, a las 5:30 de la tarde, en la Westgate Regional Library, tú tienes un evento que se titula Simposio Socialismo, lo que es y no es. ¿Qué es y no es el socialismo? El socialismo no es la socialdemocracia, donde es un régimen que se vive en libertad, que se vive en democracia, que tiene determinado estado de bienestar social, tiene determinados beneficios sociales, de igualación, pero opera dentro de un régimen capitalista y de libertad. El socialismo es un sistema cerrado que aboga por el control de la economía y para lograr ese fin tienen que introducir un régimen ya de dominación total. Y es importante hacer esta distinción porque mucha de la izquierda radical se está queriendo utilizar conceptos como socialismo democrático, que es algo que no existe, es un oxímoron, no existe. ¿Por qué? Porque es una contradicción en términos. El socialismo no admite la democracia, porque para poder precisamente ejercer el control y buscar los niveles que ellos mismos proyectan, que quieren alcanzar, es necesario el poder dictatorial absoluto para lograr esa igualación. Pero de nuevo, mira, cuando miramos, por ejemplo, es eso algo loable. Afganistán es uno de los países de mayor equidad económica, pero Afganistán no es un modelo de éxito económico ni de que sus ciudadanos viven en prosperidad. Entonces, el capitalismo podrá tener sus críticas, puntos de mejorar, pero es que eso es el proceso de evolución que a través de los años lo va mejorando. El hecho de que las predicciones de Marx, ninguna se ha cumplido, todo lo contrario, es evidencia de que estos puntos hay que señalarlos, los más de 100 millones de muertos que el socialismo tiene bajo su expediente, es algo muy serio y no se puede admitir la banalización de ese tipo de mal. ¿Cómo crees que incidiría la ley Helms-Burton en los cubanoamericanos que quisieran invertir en Cuba en estos momentos? Bueno, en cierto sentido, precisamente, si se ve que se cumple la ley, no en Cuba, sino en tribunales estadounidenses y en tribunales en democracias también, porque la extensión de la ley Helms-Burton, no bajo el amparo directo de esa ley, pero buscando en determinados países como España, donde existen leyes que se están de un trampolín utilizando para demandar a esas empresas, pues naturalmente envía un mensaje fundamental para un modelo económico exitoso y eso es que se respetan los derechos de propiedad. Cuando hablamos de derechos de propiedad no nos referimos a necesariamente la casa, los frutos de tu trabajo, que si tú trabajas y ganas tanto, que tú puedes utilizar tu talento y eres libre para escoger con quien sea, te puedes contratar directo con determinados empleadores, empresas, puedes tú mismo poner tu propio negocio y puedes invertir en empresas que te conviertes en dueños de empresas. Todos estos conceptos Marx ni los entendió ni los elaboró. Entonces, eso requiere de un Estado de Derecho, un lugar que se respeten las leyes, no los caprichos del poder político específico. Entonces, no es probable que el 23% de los cubanos que viven fuera van a ver atractivo invertir en Cuba, ni mínimamente en la escala que el régimen necesita de 2.500 millones de dólares al año. ¿Por qué para el régimen castrista, además de tener control, es tan importante tener control sobre la sociedad, control social, o sea, de libertades, de censura a la prensa, de adoctrinamiento en la educación?
ese control en una dictadura ha sido. Pero también ha demostrado que es muy importante mantener el control económico sobre la población. ¿Por qué es tan importante para el régimen mantener ese control férreo económico dentro de la población cubana? ¿Por qué no permite que las personas, si tienen los medios y el talento, cada cual en lo suyo, pues pueda desarrollarse económicamente libremente? Porque mira, el castrocomunismo ha sido un gran estudioso de los modelos y de la historia y cómo ha ocurrido las cosas. Cuando vimos en China las modificaciones económicas que empezaron en el año 78, ya para 1989 vimos un movimiento social que dio fuego a la esperanza de que el modelo podría desembocar en una democracia. Pero en la plaza de Tiananmen, así es, entre 5 a 10.000 chinos en todo China quedaron asesinados, matados. Una matanza. Y hace unos días se cumplió el aniversario. Correcto, correcto. Ahí vimos la respuesta del oficialismo chino a esperanzas de que iba a llegar la democracia. Porque sin duda, cuando hay ciertos espacios económicos, a veces la sociedad piensa que también puede haber en la parte política y social. El castrocomunismo no quiere llegar a esa encrucijada. O sea, el gran temor es si ellos, o sea, nada más que tienen que mirar los modelos, Vietnam, China, ahí está. Ellos saben lo que tendrían que hacer si quisieran que la economía floreciera, pero no lo hacen porque saben que van a tener su enfrentamiento un peligro en una plaza Tiananmen, en la plaza cívica, y en ese momento a lo mejor los tanques cubanos no van a responder como respondieron los chinos. Ellos no quieren verse en esa situación, pues prefieren apostar por la vía más segura y eso es limitar el sector económico a el control político. Permiten para que las personas se entretengan en industrias de bobería, en trabajos que no aportan nada a realmente el bienestar social del país porque son industrias insignificantes. Incluso cuando vemos, porque se ha hablado mucho de los cuentapropistas que se van a lastimar por los cruceros que no van, todos los que estaban cerca de los cruceros eran paraestatales, o sea, eran agencias e individuos que trabajaban bajo contratación de agencias. Y los poquísimos cuentapropistas, por llamarlos así, pues son poquísimos en comparación con los millones de cubanos que hay a lo largo de la isla. Tal cual, tal cual. Es un mínimo por ciento. Tal cual. Hablamos de nuevo antes de irnos del simposio Socialismo, lo que es y lo que no es, el próximo jueves 20 de junio a las 5:30 de la tarde en el Westgate Regional Library. Así es, la entrada es gratis, siempre el estacionamiento amplio para todos. Y por Facebook Live se va a transmitir también. Muy bien, muchas gracias como siempre, Julio Schilling. Y bueno, tus panelistas también de ese día, tenemos que hacer un programa con ese tema que es muy interesante y muy importante en estos momentos, en el mundo entero. Muchas gracias, como siempre. Gracias amigos a ustedes, como siempre. Hasta mañana. Estás viendo Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.